Isabela era una joven que vivía en un tranquilo pueblo en las montañas de Colombia, rodeado de verdes paisajes y aire fresco. A menudo se refugiaba en la naturaleza, buscando consuelo en su belleza tras las dificultades de la vida. Su mejor amiga, Mariana, había sido su compañera inseparable desde la infancia. Juntas compartían risas, secretos y sueños de un futuro brillante. Sin embargo, todo eso cambió una tarde lluviosa, cuando un accidente fatal les arrebató la vida a todas sus ilusiones. La tarde del accidente, Isabela y Mariana viajaban en coche hacia la ciudad para cumplir con algunos trámites importantes. El sol se había escondido entre las nubes y la carretera, mojada por la lluvia, se volvía peligrosa. Isabela estaba al volante, su mente distraída por la conversación y los recuerdos compartidos con su amiga. Mariana le había hablado de sus planes de mudarse a Bogotá, dejando atrás la vida sencilla del pueblo. El futuro parecía prometedor, pero la muerte no tiene en cuenta los planes humanos. De repente, un camión de carga que venía a gran velocidad perdió el control y se desvió hacia el carril contrario. Isabela, con el corazón acelerado, intentó esquivarlo, pero el impacto fue inevitable. El fuerte golpe destrozó el coche y el mundo de Isabela se sumió en la oscuridad. Cuando despertó, se encontraba en un hospital, rodeada de máquinas y médicos que trataban de estabilizar su cuerpo herido. Pero lo que realmente la aterraba no era el dolor físico, sino el vacío que sentía al darse cuenta de lo que había perdido. Mariana había muerto en el accidente, su vida truncada por la brutalidad de la tragedia. Durante semanas, Isabela luchó por aceptar su nueva realidad. Las imágenes del accidente la perseguían cada vez que cerraba los ojos. En la quietud de su habitación de hospital, podía escuchar el sonido del camión acercándose, el crujir del metal, y la angustia de Mariana pidiéndole ayuda. Pero lo peor de todo era la sensación de que su amiga la culpaba. En sus sueños, veía a Mariana como un espectro, con los ojos llenos de reproche, señalándola con el dedo y gritando su nombre, acusándola de ser la responsable de su muerte. Isabela intentó huir de estas visiones, pero no podía. La culpa se había apoderado de ella, y no importaba cuánto intentara distraerse con las medicinas o las visitas de su familia. La imagen de Mariana la seguía a todas partes. Con el tiempo, Isabela fue dada de alta del hospital, pero su alma seguía atrapada en las sombras de su mente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y sobre todo, en la mirada de Mariana, esa mirada llena de dolor y desesperación. Un día, mientras paseaba por las calles del pueblo, encontró una vieja fotografía de Mariana. Era una de las fotos que habían tomado en sus años de juventud, con el sol brillando en sus rostros, sin presagiar lo que el destino les deparaba. Miró la foto con tristeza, y en ese momento sintió una presencia extraña detrás de ella. Al volverse, no vio a nadie, pero sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si la atmósfera misma la estuviera observando. La culpa y el dolor se intensificaron, y la visión de Mariana, más real que nunca, volvió a aparecer en su mente. Isabela no podía escapar. Las visiones no solo la atormentaban mientras dormía, sino también cuando estaba despierta. A veces escuchaba pasos en su casa, pero al volverse no veía nada. Otras veces sentía una mano fría en su hombro, solo para girarse y no encontrar a nadie. Todo indicaba que Mariana no la había perdonado. La angustia de Isabela aumentaba cada día más y comenzó a perder el control sobre su salud mental. Las visitas al médico no ayudaban. Isabela ya no sabía si las imágenes que veía eran producto de su mente perturbada o si realmente eran manifestaciones de la presencia de Mariana. Su vida, que antes parecía llena de promesas, se desmoronaba lentamente, sumergiéndola en una espiral de desesperación. Los días pasaban lentamente para Isabela, y aunque intentaba mantener las apariencias, cada momento fuera de su casa era un desafío. Las calles del pueblo que una vez le parecían acogedoras ahora la llenaban de ansiedad. Cada rincón parecía estar saturado de recuerdos de Mariana, y cada vez que veía a alguien que se parecía a ella, el corazón de Isabela se aceleraba. Una tarde, mientras caminaba hacia el mercado local, se encontró con un rostro familiar. Era Andrés, un viejo amigo de la familia y exnovio de Mariana. Había sido parte importante de su vida antes del accidente, pero desde entonces había estado distanciado. Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza,
como si compartiera con ella un dolor común que no podía verbalizar. «Isabela, no te he visto en tanto tiempo», dijo él, su voz llena de suavidad y pesar. «¿Cómo estás?» Isabela se quedó en silencio por un momento, mirando sus ojos llenos de compasión. No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar lo que estaba pasando dentro de ella, cuando ni ella misma lo entendía? ¿Cómo podía describir las visiones de Mariana, la sensación de culpa que la devoraba desde adentro? «No estoy bien», finalmente respondió, su voz temblando. «No puedo dejar de pensar en ella. En Mariana». Andrés asintió, su rostro se tornó serio. «Sé lo que sientes. Todos en el pueblo estamos afectados por lo que ocurrió. Pero, no te culpes, Isabela. Ninguno de nosotros tenía control sobre eso». Isabela no sabía si podía creerle. Las palabras de Andrés sonaban sinceras, pero la culpabilidad seguía apoderándose de su mente. Mariana había sido su amiga más cercana, y ahora su espíritu parecía perseguirla, condenándola a vivir en un estado constante de angustia. El hombre la miró fijamente y luego dio un paso adelante, como si quisiera decir algo más importante. «Isabela, hay algo que debes saber. No sé si alguna vez Mariana te lo contó, pero antes de que tú y ella, bueno, antes del accidente, Mariana me confesó algo que cambió mi vida». Isabela lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» Andrés dudó un momento, como si buscara las palabras correctas. «Mariana siempre te amó, Isabela. Te amaba profundamente, pero también sentía celos de ti. Celos de la relación que tenías con Nam, tu exnovio. Mariana nunca me lo dijo directamente, pero yo lo supe. Ella estaba devastada porque nunca pudo confesarte lo que sentía». Isabela sintió un nudo en el estómago. La revelación de Andrés la dejó sin palabras. ¿Cómo podía ser eso posible? Mariana, su mejor amiga, había guardado ese secreto durante todo el tiempo que compartieron. ¿Por qué nunca le había hablado de eso? La confusión y el dolor se entrelazaban en su mente, y una sensación extraña de traición comenzó a crecer en su interior. ¿Había sido su amistad con Mariana tan superficial? ¿Había alguna vez una verdad que Isabela no había querido ver? ¿O era todo parte del peso de la culpa que la atormentaba? «No lo sabía», murmuró Isabela, su voz apenas un susurro. «Nunca lo supe». Andrés la miró con ojos llenos de comprensión. «Lo sé, Isabela. Mariana no quería que lo supieras. Ella quería protegerte de la verdad, pero también estaba rota por dentro. Y eso, de alguna manera, la hizo aún más vulnerable». Isabela se sintió abrumada por la revelación. Las visiones de Mariana, el dolor que sentía cada vez que pensaba en ella, ahora tenían una nueva dimensión. La culpa no solo era por el accidente, sino también por el hecho de no haber entendido la complejidad de la relación que tenía con su amiga. En ese instante, Isabela sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la naturaleza misma intentara advertirle de algo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie más. Solo el sonido del viento y el crujir de las hojas secas al caer. Pero cuando volvió la vista hacia Andrés, ya no estaba allí. Isabela se quedó sola en el mercado, confundida y aterrada. ¿Había sido una alucinación? ¿O estaba su mente, por fin, completamente rota por el dolor y la culpa? A lo lejos, vio una figura familiar. Su corazón latió con fuerza al reconocerla. Era Mariana, parada entre la multitud. Pero cuando Isabela intentó acercarse, la figura desapareció en la neblina, como un espejismo. Las visiones de Mariana se volvían cada vez más intensas y reales. Isabela ya no sabía si la veía porque su mente estaba al borde de la locura o si realmente su amiga había regresado para buscar algo. Tal vez venganza, tal vez paz. La sensación de desesperación no abandonaba a Isabela. Cada día se volvía más difícil distinguir la realidad de sus alucinaciones. Las visiones de Mariana, como sombras fugaces, seguían acechándola en cada rincón, y las voces en su mente se volvían más claras. «Es tu culpa», le susurraban, «lo mataste, tú mataste a tu mejor amiga». Estas palabras, que antes eran solo ecos distorsionados, ahora se sentían tan reales como si Mariana estuviera a su lado, tocándole el hombro con la frialdad de un cadáver. Isabela ya no podía encontrar consuelo en las cosas que alguna vez la habían hecho sentir segura.
El rostro de Mariana la perseguía en cada espejo, en cada reflejo en las ventanas, y en sus sueños se encontraba atrapada en la misma escena del accidente, con el camión acercándose, el sonido del metal retorciéndose, y Mariana, con los ojos abiertos, mirándola fijamente. Por las noches, Isabela apenas dormía. Se despertaba con el corazón acelerado y la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad de su habitación. En su mente, el rostro de Mariana estaba congelado en la agonía, y la culpa que sentía por no haber podido hacer nada para salvarla la devoraba lentamente. Intentó hablar con su familia, pero sus palabras no parecían tener sentido. ¿Cómo podía explicarles que lo que veía no era solo un producto de su mente rota? ¿Cómo podían entender que Mariana, incluso después de la muerte, parecía no perdonarla? Fue en uno de esos momentos de total desesperación cuando, por fin, decidió visitar la tumba de Mariana. Quizás allí, en ese lugar donde descansaba su amiga, encontraría algo de paz. Quizás las visiones cesarían, y su alma atormentada podría descansar. El día que decidió ir, el cielo estaba gris, cubierto por nubes que amenazaban con una tormenta. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si quisieran advertirle. Isabela caminó por el sendero hacia el cementerio, sus pasos resonando en el silencio absoluto. A medida que se acercaba a la tumba de Mariana, una sensación de frío la envolvía, y un escalofrío recorría su espalda. Al llegar, se arrodilló frente a la lápida, y, con la mirada perdida en la inscripción, sus lágrimas comenzaron a caer. «Lo siento», Mariana susurró, su voz temblando. «Te falla. Yo nunca quise que esto sucediera». Pero, al decir estas palabras, algo extraño ocurrió. Una ráfaga de viento sopló con fuerza, y la tierra frente a ella se agitó como si algo estuviera a punto de surgir. Isabela se levantó rápidamente, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. De repente, una figura apareció frente a ella, difusa al principio, pero gradualmente tomando forma. Isabela dio un paso atrás, aterrada. La figura era Mariana, o al menos, eso pensó Isabela. Pero no era la misma Mariana que había conocido. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos y oscuros como pozos profundos. La visión era tan aterradora que Isabela tuvo que apretar los ojos para intentar que desapareciera, pero no lo hizo. Mariana, o lo que quedaba de ella, la miró fijamente. «¿Por qué?», dijo la figura con una voz distorsionada, una voz que parecía provenir de lo más profundo del abismo. «¿Por qué no me salvaste, Isabela? ¿Por qué no hiciste nada?». Isabela intentó hablar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada por el miedo y la culpa. Todo lo que podía hacer era mirar a los ojos de la figura, esos ojos vacíos que la despojaban de cualquier esperanza. La imagen de Mariana, tan llena de sufrimiento, era más real que nunca, y la sensación de culpabilidad que Isabela sentía se multiplicaba. «Tu amor, tu relación, siempre fue más importante que yo», continuó la figura, su voz llena de rencor. «Y ahora, me dejas aquí, atrapada entre este mundo y el siguiente. No te y pernedo, Isabela». La figura dio un paso hacia ella, y el aire se volvió aún más denso. Isabela se sintió paralizada, incapaz de moverse. La presencia de Mariana era tan opresiva que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Todo lo que quedaba en el aire era el eco de las palabras de su amiga. «No te he perdonado». Con una última mirada de desesperación, la figura desapareció en la niebla que había comenzado a envolver el cementerio. Isabela cayó de rodillas, sintiendo como todo su cuerpo se rendía ante el peso de la culpa y el arrepentimiento. La tormenta estalló de repente, con la lluvia cayendo en torrentes. Isabela se quedó allí, empapada, llorando desconsoladamente. Ya no sabía si estaba soñando, si era una alucinación más, o si realmente Mariana había regresado para castigarla por su negligencia. Lo único que sabía era que, mientras el viento y la lluvia golpeaban su rostro, la carga de su remordimiento la aplastaba cada vez más. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto se arrepintiera. Las sombras de su amiga muerta seguirían persiguiéndola, y nunca podría liberarse de ellas. Isabela regresó de la tumba de Mariana en un estado de shock. La lluvia seguía cayendo sin cesar, pero no la sentía.
Su mente estaba nublada por la angustia y el terror de lo que había experimentado. La figura de Mariana, su rostro distorsionado por el sufrimiento y la rabia, no la dejaba. Las palabras de su amiga resonaban una y otra vez en su cabeza, como un eco implacable. No te perdono. En su mente, Isabela comenzaba a preguntarse si realmente había perdido la cordura. Tal vez todo lo que había vivido, las visiones, las alucinaciones, eran solo un reflejo de su propio dolor y arrepentimiento. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si Mariana realmente regresaba del más allá para atormentarla? Durante los días que siguieron, Isabela trató de escapar de las imágenes de Mariana, pero no pudo. En cada rincón de su apartamento, las sombras parecían moverse, y en cada espejo, veía el rostro de su amiga, mirándola fijamente con ojos llenos de dolor. Todo se volvía cada vez más insoportable. Y luego, en medio de su tormento, apareció Sergio. Sergio había sido el último contacto de Isabela antes del accidente. Él también había sido amigo de Mariana, aunque su relación con ella nunca había sido tan cercana como la de Isabela. Sin embargo, había sido un apoyo para ella en sus momentos más oscuros. Su presencia ahora, cuando Isabela estaba al borde de la locura, le proporcionó una sensación de consuelo, aunque solo fuera temporal. Sergio había estado al tanto de los eventos recientes en la vida de Isabela, aunque no conocía todos los detalles. Sin embargo, notó rápidamente que algo no iba bien. La Isabela que conoció antes del accidente había desaparecido, reemplazada por una mujer rota, incapaz de hallar consuelo. «Isabela, ¿qué está pasando?», le preguntó una tarde cuando la encontró en la sala de su apartamento, mirando fijamente el vacío. Ella no respondió de inmediato. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Pero, después de un momento, sus labios temblorosos murmuraron: «Las visiones, Mariana, no puedo escapar de ella. Está aquí, siempre está aquí. Me dice que no la salvé, que la maté». Sergio se acercó a ella, poniéndose a su lado en el sofá. Aunque no entendía del todo lo que Isabela estaba experimentando, sabía que su amiga necesitaba apoyo. «No estás sola, Isabela. No tienes que enfrentar todo esto sola», le dijo suavemente. «Sé que el dolor es inmenso, pero debemos enfrentar lo que ocurrió. No podemos seguir viviendo en el pasado». Isabela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Sus palabras parecían tener sentido, pero la culpa seguía siendo un peso insoportable sobre su pecho. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que, en sus últimos momentos con Mariana, no había hecho lo suficiente para salvarla? «No lo entiendo. ¿Cómo voy a seguir? Mariana está muerta, y yo debería haber hecho más. No la ayudé». Su voz se quebró al final de la frase. Sergio la miró con comprensión. Se sintió impotente ante su sufrimiento, pero sabía que no podía dejarla sola. Si bien el dolor de Isabela no desaparecería de inmediato, quizás, juntos, podrían encontrar alguna forma de paz. «Tienes que perdonarte, Isabela», le dijo, mirando con seriedad. «No te culpes por lo que ocurrió. El accidente fue una tragedia, pero no fue tu culpa. Nadie pudo haberlo evitado». Isabela no dijo nada. En lugar de eso, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró al horizonte, como si esperara que algo o alguien pudiera proporcionarle respuestas. Pero, lo único que veía era el mismo paisaje gris que la había estado acompañando durante las últimas semanas. Las visiones de Mariana seguían acechándola, y su mente parecía cada vez más un laberinto sin salida. Pero, por un breve momento, algo en el fondo de su alma la hizo dudar de la veracidad de esas visiones. ¿Era realmente la culpa lo que la mantenía atrapada, o era algo más? Tal vez había algo más profundo que necesitaba ser enfrentado. De repente, Isabela tomó una decisión. No podía seguir huyendo de lo que había ocurrido. Si realmente quería encontrar la paz, tenía que enfrentar las sombras del pasado. Tenía que ir más allá de la tumba de Mariana, enfrentarse a las cosas no dichas, a los secretos que habían quedado guardados. «Sergio, voy a ir a ver a la familia de Mariana», dijo de repente, su voz firme. «Tengo que pedirles perdón. Tengo que hacer las cosas bien». Sergio la miró sorprendido, pero asintió en silencio. Sabía que no podía detenerla. Si eso le ayudaba a Isabela a sanar,
entonces apoyaría su decisión. Isabela se sentó en silencio, mirando a la distancia, mientras en su mente se formaba un plan. No sabía qué encontraría al final de su camino, pero estaba decidida a liberar su alma del peso que la oprimía. Debía enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa. Solo entonces podría encontrar el perdón que tanto deseaba. El día que Isabela decidió visitar a la familia de Mariana, el aire estaba más denso de lo habitual, cargado de una tensión inexplicable. Aunque se había preparado mentalmente para lo que podría encontrar, algo en su interior le decía que no estaba lista para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El pueblo donde vivía la familia de Mariana era pequeño, ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado por campos de flores silvestres que en su mayoría ya habían comenzado a marchitarse con la llegada del otoño. La casa de los padres de Mariana estaba al final de una calle empedrada, rodeada de árboles frondosos que daban una sensación de encierro, como si todo estuviera atrapado entre las sombras. Isabela llegó al lugar en silencio, sin saber exactamente qué decir. La imagen de los padres de Mariana, a quienes había conocido bien, la asaltó con una oleada de dolor. Recordaba las tardes en las que compartían risas y sueños en ese mismo patio, pero hoy todo parecía diferente. La casa parecía haber envejecido, como si la muerte de Mariana hubiera dejado una huella irreversible en todo lo que tocaba. Golpeó la puerta con suavidad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía si podría soportar la mirada de los padres de Mariana. ¿Cómo podía pedir perdón por algo que sentía que era irreparable? Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. La madre de Mariana, doña Clara, apareció en el umbral. Sus ojos, una vez llenos de calor y generosidad, ahora estaban apagados, como si la vida misma hubiera salido de ellos. Su rostro mostraba las huellas del dolor que había sufrido desde la muerte de su hija. El cabello, antes oscuro y brillante, estaba canoso, y su postura parecía más encorvada, como si el peso de la tristeza la hubiera aplastado con el tiempo. Cuando doña Clara vio a Isabela, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Simplemente la invitó a entrar con un gesto de la mano. Isabela, sintiendo una mezcla de culpa y miedo, cruzó el umbral. Dentro, el ambiente era sombrío. La casa estaba en silencio, como si el dolor de la familia de Mariana hubiera congelado el tiempo. El padre de Mariana, don Luis, estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando al vacío. Sus ojos se fijaron en Isabela, pero no dijo palabra. Isabela podía sentir su mirada llena de reproche, pero también de una tristeza tan profunda que casi podía palparse. Isabela respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para comenzar. Pero lo único que logró decir fue: «Lo siento mucho, lo siento, no pude hacer nada por salvarla. Mariana era mi amiga, y la dejé ir». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Doña Clara se acercó a ella y la tomó de las manos. Su toque, aunque suave, estaba cargado de una tristeza palpable. «Isabela, hija», dijo doña Clara con voz quebrada, «no es tu culpa. Mariana amaba a todos, pero ella también tenía sus propios demonios, sus propios secretos. Nadie sabía lo que estaba pasando en su corazón. Nadie podía prever lo que iba a pasar». Isabela la miró con incredulidad. No comprendía. Había vivido con la sensación de que era la única culpable de la muerte de Mariana, que todo había sucedido por su falta de acción. Ahora, escuchar a doña Clara decir que Mariana también cargaba con su propio sufrimiento le resultaba incomprensible. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi en un susurro. ¿Mariana tenía algo que ocultaba? Doña Clara suspiró profundamente, mirando al suelo. Parecía luchar con sus propias emociones antes de hablar nuevamente. Mariana siempre fue tan fuerte. Siempre se preocupó por todos, pero había algo en ella que nunca nos contó. A veces me pregunto si pudo habernos dicho algo antes. Tal vez, si lo hubiera hecho, todo habría sido diferente. El rostro de Isabela se llenó de confusión. Ella había sido la mejor amiga de Mariana. ¿Cómo era posible que no hubiera sabido de esos secretos? «Yo no sabía», murmuró, las palabras apenas saliendo de su boca. Don Luis, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su silla. Con un gesto adusto, se acercó a Isabela y, aunque su voz era grave, no mostraba enojo,
solo tristeza. La culpa no es solo tuya, Isabela, dijo. Todos fuimos responsables de no ver lo que estaba ocurriendo. Mariana estaba cambiando, pero nadie lo notó. Y, cuando sucedió lo peor, nos dimos cuenta demasiado tarde. Isabela sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había creído saber sobre la relación con Mariana, todo lo que había culpado de manera errónea a sí misma, se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero, ¿por qué no me dijeron nada?, preguntó, casi suplicante. Doña Clara le acarició el cabello suavemente, como si intentara reconfortarla. No sabíamos cómo decirlo, hija. Mariana no quería que nadie supiera. Ella cargaba con todo su dolor en silencio. Cuando más la necesitamos, ya era demasiado tarde. Isabela sintió una ola de emociones encontradas. La culpa, el miedo, la confusión, todo se mezclaba en su interior. Pero, en algún lugar, una pequeña chispa de alivio comenzó a encenderse. Tal vez no había sido completamente responsable. Tal vez, en medio de la tragedia, había fuerzas que no podía controlar. Con una mezcla de tristeza y gratitud, Isabela se levantó. Miró a los padres de Mariana y les agradeció por su hospitalidad, aunque no sabía si alguna vez podría sentirse en paz con lo que había ocurrido. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña rendija de luz en su corazón. Después de su encuentro con los padres de Mariana, Isabela no pudo evitar sentirse abrumada por la intensidad de la conversación. Las palabras de doña Clara y don Luis resonaban en su mente constantemente, pero no lograba comprender completamente lo que había ocurrido entre Mariana y ellos. A pesar de los sentimientos encontrados, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. La culpa que había cargado durante tanto tiempo ya no podía ser el centro de su vida, aunque no sabía cómo liberarse de ella. A lo largo de los días siguientes, Isabela pasó tiempo en el campo, en el mismo lugar donde ella y Mariana solían correr y reír durante su juventud. Este era el campo de las Mayflowers, un lugar que siempre había sido especial para ellas. Las flores, aunque se habían marchitado por el paso del tiempo, seguían conservando una belleza melancólica que Isabela encontraba reconfortante. Aquí, se sentaba sola, en silencio, contemplando el horizonte, tratando de comprender lo que había pasado y de encontrar alguna forma de sanación. La presencia de Mariana, aunque más tenue, seguía acechando sus pensamientos. En sus momentos más solitarios, Isabela sentía que podía escuchar su voz. Susurros apenas perceptibles que la llamaban, le rogaban que entendiera la verdad, que dejara de sentirse responsable por su muerte. A veces, pensaba que podría ver su figura, perdida entre las sombras de los árboles. Pero cada vez que intentaba acercarse, todo desaparecía, dejándola con la sensación de haber sido engañada por su propia mente. Una noche, mientras caminaba por el bosque, Isabela decidió hacer algo que nunca había considerado: hablar con Mariana, aunque fuera de una manera simbólica. Quizás, si se enfrentaba a los recuerdos que compartían, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Así que, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, se dirigió a la antigua cabaña en la que solían pasar los veranos. La cabaña ya no estaba en las mejores condiciones. Las ventanas estaban rotas, la puerta apenas colgaba de sus bisagras, y la madera crujía al compás del viento. Aún así, para Isabela, ese lugar representaba un refugio, un lugar donde podía recordar a Mariana tal como era antes de la tragedia. Era como si el espíritu de su amiga aún estuviera atrapado allí, esperando ser liberado. Se sentó en el suelo, en el mismo rincón donde solían contar historias, y comenzó a hablar, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. Sabía que nadie la escucharía, pero sentía que debía hacerlo para liberar sus emociones. Mariana, susurró con voz temblorosa. Sé que te he fallado. Te fallé cuando más me necesitabas. No estuve allí para salvarte, para cuidarte. He cargado con este dolor todo este tiempo, pensando que era mi culpa. Pero tal vez no lo era. Tal vez no pude salvarte porque el destino ya estaba escrito. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y por un momento, Isabela tuvo la sensación de que alguien la observaba. La brisa que soplaba en ese instante parecía más fría, más fuerte, como si respondiera a sus palabras. Isabela cerró los ojos, tratando de concentrarse en su respiración,
buscando paz en medio de la tormenta emocional que aún la asediaba. Te extraño tanto, continuó. Si tan solo pudiera volver atrás. Si pudiera hacer las cosas diferentes. Pero no puedo. Solo puedo seguir adelante. Y espero que, donde sea que estés, me perdones. Espero que puedas encontrar la paz que yo no pude darte en vida. En ese momento, algo extraño sucedió. La figura de Mariana, aunque borrosa, apareció ante ella, como una sombra tenue que flotaba entre los árboles. Isabela sintió una mezcla de miedo y alivio al mismo tiempo. No sabía si lo que estaba viendo era real o si su mente le jugaba una mala pasada, pero en su corazón, algo le decía que no importaba. Lo único que importaba era que finalmente estaba enfrentando la verdad. Mariana, aunque su figura era apenas visible, pareció sonreír, una sonrisa triste pero comprensiva. La sensación de culpa que había acompañado a Isabela durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una paz inesperada. Mariana, aunque ausente, le estaba dando el permiso para dejar ir el dolor, para seguir adelante con su vida. Isabela se quedó allí, en silencio, mirando al vacío, mientras la figura de Mariana desaparecía lentamente en la oscuridad de la noche. Finalmente, se levantó, sintiendo que un peso enorme había sido levantado de sus hombros. Aunque la tragedia nunca se olvidaría, había llegado a un punto en su vida en el que podía finalmente dejarla ir. El amanecer estaba cerca, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Isabela sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero ahora, al menos, podía caminar hacia adelante, sabiendo que el pasado, por fin, comenzaba a quedarse atrás. Con el amanecer, Isabela se sentó frente a la cabaña en ruinas, respirando profundamente. El viento acariciaba su rostro con suavidad, pero ella no sentía frío. En lugar de la tristeza que solía envolverla, sentía un ligero calor en su pecho. Era como si la carga que había arrastrado durante tantos años comenzara a desvanecerse poco a poco. Aunque no podía olvidar lo que había sucedido, la imagen de Mariana desapareciendo en la oscuridad de la noche le ofreció algo que nunca antes había experimentado: un respiro de esperanza. Decidió regresar al pueblo para enfrentar lo que quedaba de su vida, aunque sabía que el regreso no sería fácil. Durante los días siguientes, se sumergió en las actividades cotidianas, pero su mente seguía viajando a esos momentos de su juventud, cuando Mariana aún estaba a su lado. La sensación de soledad era abrumadora, pero había algo que la mantenía en pie. La promesa de que, al menos, había hecho lo correcto al enfrentar su dolor. Pero, mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía que la paz que había encontrado no era completa. A medida que los días avanzaban, las visiones de Mariana volvieron a su vida, aunque esta vez no eran tan intensas ni aterradoras. Las apariciones eran breves, fugaces, como si su espíritu estuviera buscando algo que aún quedaba por resolver. Isabela comenzó a preguntarse si había algo más que debía hacer para poder cerrar ese capítulo. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, encontró a uno de los antiguos amigos de Mariana, Javier, quien había sido cercano a ambas durante la adolescencia. Javier parecía estar tan marcado por la tragedia como ella misma, aunque de una forma diferente. Había un aire de pesar en su rostro, pero también una necesidad de hablar, de compartir lo que había quedado callado durante tanto tiempo. Isabela lo saludó con una ligera sonrisa, pero su mirada era seria. He estado pensando mucho en lo que sucedió, en todo lo que pasó con Mariana, y creo que hay algo que debes saber. Isabela se detuvo y lo miró, sintiendo una leve tensión en su pecho. Sabía que su encuentro no era una coincidencia. Había algo en las palabras de Javier que la invitaba a escuchar. ¿Qué es lo que debo saber?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Javier la miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló con cautela, pero con una sinceridad que tocó lo más profundo de Isabela. Mariana, antes de la tragedia, me confesó algo que no te dije en su momento. Mariana estaba enamorada de ti, Isabela. No de mí, de ti. Pero nunca te lo dijo porque no quería que te sintieras obligada a corresponder. Era un amor silencioso, y ese amor la estaba consumiendo de una forma que no podías ver. Isabela se quedó en silencio, procesando sus palabras. Un torrente de emociones la invadió.
Había sido tan enfocada en su propia culpa que nunca imaginó que la amistad entre ellas pudiera haber sido tan compleja, tan cargada de sentimientos no resueltos. Durante tanto tiempo había creído que todo lo que había sucedido entre ellas era solo una tragedia sin explicación. Pero ahora, las piezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Entonces, ¿María me amaba?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Javier asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando el paisaje que se extendía ante ellos. La verdad, aunque dolorosa, parecía ser la clave para entender finalmente lo que había ocurrido. Pero a pesar de la revelación, algo seguía faltando. ¿Por qué Mariana nunca le había hablado de sus sentimientos? ¿Por qué había mantenido todo en secreto? Nunca entendí por qué lo ocultó, dijo Javier finalmente. Pero tal vez ella no quería poner en peligro su amistad contigo. Tenía miedo de que, si lo sabías, todo entre ustedes cambiaría. Y lo último que quería era perderte. Isabela tragó con dificultad. La idea de haber estado tan cerca de Mariana, sin saber realmente lo que sentía, la hacía sentir una tristeza aún mayor. Si tan solo hubiera entendido antes, si tan solo hubiera hablado de sus propios sentimientos. Pero era demasiado tarde para los sí y los quizás. La verdad estaba sobre la mesa, y ya no podía cambiar el pasado. Solo quedaba el futuro, un futuro que aún no sabía cómo construir. Javier la miró con comprensión, como si leyera sus pensamientos. Isabela, la culpa no es solo tuya. Todos hemos tenido nuestra parte en esto. Es hora de que todos nosotros encontremos la forma de perdonarnos, para poder sanar. Isabela sintió, lentamente. La última pieza del rompecabezas se había colocado en su lugar. Aunque las heridas seguían ahí, había una nueva perspectiva, una forma de ver las cosas que le daba la oportunidad de sanar. Ya no estaba sola en su dolor. Todos, de alguna manera, habían sido parte de la tragedia. Y ahora, juntos, podían intentar encontrar una salida. Isabela sonrió débilmente a Javier, agradecida por su sinceridad. Tal vez, al final, la verdad era el primer paso hacia la libertad. Después de la revelación de Javier, Isabela sintió un torbellino de emociones. La noticia de que Mariana había estado enamorada de ella le causó una confusión abrumadora. Durante años, había vivido bajo la sombra de la culpa y la desesperación, sin saber que quizás había sido más que una tragedia entre amigas. El amor no correspondido de Mariana le hizo entender que sus propias emociones, que siempre había considerado culpables, no estaban tan distantes de las de su amiga. Decidió que era el momento de poner fin a la interminable cadena de preguntas sin respuesta. A pesar de que Mariana ya no estaba, ella debía enfrentar lo que había quedado de su vida, enfrentar los recuerdos que tanto había temido. Isabela regresó a la vieja cabaña donde todo comenzó, un lugar que ahora sentía como un refugio más que una prisión. A pesar del dolor y la oscuridad que había experimentado en ese sitio, algo en su interior le decía que ese era el lugar donde finalmente podría encontrar la paz que tanto había anhelado. Caminó entre los escombros, sintiendo como sus pies se hundían en el suelo polvoriento. El aire estaba más fresco que antes, y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y morados. En ese momento, Isabela se sintió más conectada con la naturaleza que nunca antes. Todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, parecía desvanecerse en el aire, como si el viento se llevara su dolor. Se acercó a la pequeña tumba que había sido levantada para Mariana, un espacio sencillo pero lleno de significado. En sus ojos brillaba la determinación de sanar, de dejar atrás los demonios que la habían atormentado durante tanto tiempo. «Lo siento, Mariana», susurró Isabela, arrodillándose frente a la tumba. «Lo siento por no haberlo sabido antes, por no haberte dado la oportunidad de ser tú misma a mi lado. He vivido con una culpa que no era mía, pero sé que no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que pasó». El viento susurró entre los árboles, como si las palabras de Isabela fueran escuchadas. En ese momento, una sensación de calma la envolvió. Era como si la presencia de Mariana ya no estuviera ahí, como si hubiera encontrado su descanso. La tristeza que antes ahogaba el alma de Isabela comenzaba a disiparse, reemplazada por una paz que no había conocido hasta entonces. De repente, Isabela sintió una mano en su hombro. Se giró rápidamente,
esperando ver a Javier o tal vez a otro de los antiguos amigos de Mariana. Pero no era ninguno de ellos. Era una figura familiar, una silueta que la había acompañado desde el principio de todo esto. Era Mariana. Isabela no pudo evitar su asombro. La figura de Mariana estaba ante ella, vestida con ropa sencilla, como siempre lo había hecho. Pero algo era diferente. Sus ojos, que antes reflejaban dolor y tristeza, ahora brillaban con una luz tranquila, como si por fin estuviera en paz. «No, ¿cómo es esto posible?», preguntó Isabela, con la voz quebrada. Mariana sonrió suavemente, una sonrisa que Isabela había visto tantas veces, pero que ahora parecía más cálida, más serena. «Sela», dijo Mariana con voz suave, casi etérea. «Ya no tienes que cargar con el peso de la culpa. Lo que pasó no fue tu culpa, ni la de nadie. Fue un destino que no pudimos evitar. Pero lo que importa ahora es que estás aquí, enfrentando lo que ha quedado, y eso es lo que importa». Isabela sintió lágrimas surcar su rostro. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mariana estaba allí, frente a ella, pero no como un espectro aterrador, sino como la amiga que siempre había querido ser, sin rencores, sin dolor. «Mariana», dijo, casi en un susurro, «te extraño tanto», pero no sabía cómo perdonarme. No sabía cómo seguir adelante. Mariana extendió su mano hacia ella, y aunque Isabela no podía tocarla físicamente, sentía su presencia con una intensidad que le llenaba el corazón. «Ahora lo sabes, Isabela. Lo que sucedió entre nosotras fue parte de nuestra historia, pero no tiene que definirnos. El amor que compartimos no fue en vano. Todo lo que pasó te ha enseñado a ser más fuerte y a perdonarte. A veces, las tragedias nos transforman, y hoy, por fin, has encontrado tu camino hacia la paz». Las palabras de Mariana resonaron en el corazón de Isabela, y por primera vez en años, se sintió libre. Ya no había más fantasmas, no más culpabilidad, ni arrepentimiento. Solo quedaba el amor que había compartido con su amiga y el recuerdo de un lazo irrompible. Mariana desapareció suavemente, como una brisa que se disuelve en el aire. Pero su presencia se quedó en el alma de Isabela, un susurro que la acompañaría siempre. Isabela se quedó frente a la tumba por unos minutos más, observando el cielo mientras la luz del sol comenzaba a desaparecer. El paisaje parecía menos sombrío ahora, como si la muerte de su amiga ya no fuera un obstáculo, sino una parte de su vida que había aprendido a abrazar. Con una última mirada al campo, Isabela se levantó. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora podía caminar hacia el futuro sin el peso de la culpa que había arrastrado durante tanto tiempo.